vamos a ver este ejemplo de lo que es el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Vean que aquí sería por rangos de Spearman, el segundo. Y calcular también el coeficiente de correlación de Pearson, el normal. Pero vamos a calcular el de Spearman porque el de Pearson normal es igual, digamos. Es lo mismo, se mete igual en la calculadora, nada más que obviamente esto va a cambiar a rangos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, esa es la respuesta del 2. Entonces dice, a un estudiante se le pidió que se le asignara un rango a 9 marcas de hamburguesas, desde las que más les gustan hasta las que menos les gustan. Y le puso 1 a las que más les gusta y 9 a las que menos les gusta, a la que les gusta menos. En la tabla siguiente se muestran los rangos conjuntos al costo de las hamburguesas. Entonces aquí tenemos ya los rangos, ¿verdad? En el gusto, ¿verdad? Pero igual aquí nosotros vamos a determinar el rango como tal, ¿verdad? Pero el rango del costo, porque en realidad ya tenemos el rango acá. Si se fijan, bueno, acá dice rango por gusto, pero acá dice costo. Entonces vamos a agregarle aquí lo que es el rango por costo. Recuerden que si no, digamos, si no me dice nada de rango acá, entonces yo tendría que ordenar esos también del más alto, ¿verdad? Colocarle el número, el número 9, ¿verdad? Y así, perdón, el número 1, porque dice que le puso 1 a los que más les gustan, es decir, en este caso va que el 1 es el que tiene más preferencia y el 9 al que menos. Entonces nos fijamos en los costos. Vamos a ver cuál es el menor costo. Vamos a ver cuál es el menor costo. Aquí tenemos que el menor costo es el F. El mayor costo es el 8.5. Entonces vamos a colocarle 8.5 como que es el 1, ¿verdad? Aquí está. Aquí estamos cambiando el 8.5 por el 1. Aquí. Y luego dice cuál sería el que menos le gusta después de ese, el que más le gusta después de ese, perdón, sería 7,45. Acá está, 2. Después seguiría el 6.5 o 50, que sería 3. Después seguiría vamos a ver, 4,5, ¿verdad? 4,50. Y después tenemos el número 5, que sería 4,35, ¿verdad? Después seguiría 4,95, después 3,50. En la octava posición sería 2,65, ¿verdad? Y en la última sería 1,45, el 9, posición 9. Aquí tenemos entonces, y vamos a meterlo en la calculadora, que sería entonces colocar aquí los números, ¿verdad? Por ejemplo, 7, 3, 4, la primera fila, ¿verdad? 6, 1, 9, 2, 5 y 8. Vamos a la C2 y dice entonces que 7, 2, 3, 4, 1, 8, 6, 5 y 9. Ok, perfecto. Ahí tenemos ya entonces los datos ingresados. Si nos vamos a sim, ahí me aparece si quisiera la recta de regresión, ¿verdad? Lineal. Si me la pidieran, en este caso no me lo están pidiendo. Okay, entonces vamos a la parte sim. Estado sería entonces R, que es 0,8, que es el coeficiente de correlación por rango de Spearman para los datos que tenemos ahí. Aquí tenemos lo que es la covarianza, la sumatoria de X por Y, elementos que no nos interesan. Entonces aquí tenemos lo que es la respuesta,
por rangos de Spearman es 0,8 la correlación. Después tenemos lo que es la prueba de independencia de chi cuadrado. Recuerden, no es lo mismo bondad de ajuste que aunque tenga el símbolo de chi cuadrado, hay una prueba de bondad de ajuste y una prueba que es para la independencia, para ver si es independiente o no una variable cualitativa de otra. Entonces, en este caso, bueno, la hipótesis nula, ya ustedes saben, ¿verdad? En la hipótesis nula, nosotros decimos que las variables cualitativas no son independientes. Vamos a ver qué cosa. Vamos a ver un ejemplo aquí. Son independientes, más bien. Y la alternativa es que no. Entonces, vamos a ver, determinar si esto no. Vamos a irnos al ejemplo. No van a tener que usar esta prueba de chi cuadrado así. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Bueno, eso es importante. Si el chi cuadrado calculado es menor que el valor crítico, se acepta la hipótesis nula. Si es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Si lo comparan con el parámetro P y el valor de significancia, que en este caso podría ser de 0,05 o 0,01 o 0,10, eso se lo va a dar el problema. Si te dicen que es, por ejemplo, de 0,5, de 5%, es de 0,05. Entonces, si te dicen que es de 10%, entonces 0,10. Si te dicen que es del 1%, entonces 0,01, pero normalmente es del 0,05, que es el 5%. Entonces, si el valor de P es mayor que el valor 0,05 de la nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis nula. Y si no, pues se rechaza. ¿Okay? En caso de que me den el valor de P y el nivel de significancia, se pueden comparar esos dos. O si calculo el valor de chi cuadrado y me dan el valor crítico, podría hacer la conclusión. Hay dos maneras de llegar a la conclusión. Si tengo entonces el valor crítico y con el valor de chi cuadrado calculado, que yo voy a calcular con la CPG, y el valor del P, que es el P valor, o el valor del nivel de significancia, que me lo da el problema también. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que dice: se le presentó a 80 personas cuál era su género favorito de música, pop, clásica, folk o jazz. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos las tablas. Y entonces nos vamos a la parte de inferencias. Aquí, vean que hay prueba de hipótesis, prueba de intervalos de confianza, ANOVA. Vamos a irnos a lo que es la prueba de chi cuadrado de dos vías. Ya vamos a seleccionar. Bueno, ya se seleccionó. Entonces le damos aquí la tecla num y nos va a aparecer esto para meter la matriz. Entonces decir que sería 18, 9, 4 y 7. Fíjense que aquí los totales no se van a ingresar. Tengo 22, 6, 7, 7. Entonces ahí le vamos a dar calcular y automáticamente ya me tiene que dar el valor de chi cuadrado, ¿verdad? El valor de chi cuadrado es 1,62 y más decimales. Aquí está. Y al principio me decían que el valor crítico, vamos a ver, bueno, el nivel de significancia es el 0,01, y la prueba, el valor crítico es 11.34. Entonces fíjense que este valor no supera, ¿verdad? Es decir, el valor de chi cuadrado es menor, no supera. Entonces acepta la hipótesis nula, que dice que el género es independiente el género musical es independiente del género de la persona. ¿Ok? Estamos. Ahí ustedes redactan las hipótesis. Si me dicen demuestre que la frecuencia esperada de las mujeres que les gusta la música pop es 21, entonces fíjense que es la frecuencia esperada de las mujeres que les gusta la música pop. Entonces sería acá. Están hablando de total de la columna y total de la fila entre el total general. Multiplico este total para sacar la frecuencia esperada, este total por este total, y lo divido entre este. ¿Ok? Entre el total general. Y ya eso me va a dar la frecuencia esperada y va a ser un 21. Y los grados de libertad es
número de columnas, 1, 2, 3, 4, menos 1, sería 3, ¿verdad? Por la multiplicación, ahí sería multiplicado, en el caso de tenemos que restar las dos filas, menos 1, entonces me daría 1, ¿verdad? Entonces 3 menos 1, que eran las columnas, menos 1, 4 menos 1 me daba 3, entonces 3 por 1, ¿verdad? Da 3, en este caso veo que el grado de libertad es 3, entonces ahí automáticamente me lo da, me da también el p-valor, ¿ok? Entonces si yo quisiera, vamos a calcular, ver las frecuencias esperadas, aquí están las frecuencias esperadas de todos estos datos, ¿ven? Estas son. Vean que las de mujeres de pop, las que les gustaba el pop, vean que tienen 21, y ahí decía que sí, entonces sí, ok, entonces son cosas que ustedes pueden hacerlo con la CPG. Luego en la prueba T, en la prueba T Student, que yo ya la hice, pero vamos a verificar la prueba T Student. Lo que observa es que en el conjunto de los datos, si hay diferencias o no en las medias de los datos. Por ejemplo, aquí dice la altura en centímetros de los tulipanes del lado derecho, altura en centímetros de los tulipanes del lado izquierdo. Entonces, aquí lo que anda buscando a ver si hay una diferencia significativa entre la media de este y la media de acá. Entonces, esa U sub 1, U sub 2 es la media del primer dato y la media del segundo, de los segundos datos. Entonces, tienen que ver que hay varios tipos de pruebas de estudiantes. En este caso, puede ser de una cola o puede ser de dos colas. ¿Qué quiere decir de una cola? Bueno, andamos buscando si una media es mayor que la otra o viceversa, ¿verdad? Si una es menor que la otra o si la otra es mayor. Entonces, las de dos colas andamos buscando si son diferentes o si no son diferentes, nada más. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo acá, en esta hipótesis dice que la media 1 es igual a la media 2, la hipótesis alternativa. Siempre la nula establece que son iguales, ¿verdad? La prueba, la hipótesis nula dice que las dos medias van a ser iguales, ¿ok? O que no hay diferencias significativas entre las medias. La otra va a decir que sí son diferentes o que hay diferencias significativas entre ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los tulipanes, dice la media de la altura de los tulipanes del lado derecho es igual a la media de los tulipanes del lado izquierdo. Vean, la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es la media de la altura de los tulipanes del lado derecho no es igual, o sea, es diferente. Vean, la alternativa siempre va a decir que las medias son diferentes. ¿Ok? En el caso de este ejemplo en específico, podemos utilizar la calculadora para ver ese resultado. Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo, el ejemplo 7. Ok. Dice el ejemplo 7 que tenemos el profesor Morán le hace a sus dos grupos de química el mismo examen. Quiere averiguar si hay una diferencia entre los rendimientos de los dos grupos. Los resultados son estos. No importa si tenemos diferencias en la cantidad de estudiantes, no hay problema en la cantidad de datos. Al final se puede hacer. En inferencia, ahí en esta opción de método, aquí está lo de la regresión ANOVA y la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es la que vamos a escoger y aquí hay varias pruebas, la prueba Z, la prueba T, ¿verdad? Y aquí hay dos pruebas T student. Una, en este caso no la vamos a utilizar, vamos a utilizar cuando tenemos dos medios, dos datos. Y aquí vemos cuál es la hipótesis alternativa. ¿Ven? La hipótesis alternativa dice que las dos van a ser diferentes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿cómo sabemos cuál de las dos escoger? Porque vea que el estudio dice, quiere averiguar si hay diferencias entre los rendimientos, nada más si hay diferencias, si son diferentes. Si me dice que es mayor o menor que otro, ahí entonces utilizo esta, dependiendo, ¿verdad? Que me dice que la media 1 es menor que la media 2. Eso va a depender de lo que ande buscando acá. Entonces yo escojo esto de acuerdo al caso, ¿verdad? Del ejemplo. En este caso andamos buscando si hay alguna diferencia. Entonces ponemos esta que dice que las medias son diferentes. Ok, cuando ya nosotros le damos acá en num, es para que nos haga la vista numérica ya de la inferencia.
vemos el nivel de significancia, perdón, que es 0,05, cercioramos, ¿verdad? Ahí está. Y acá nosotros podemos hacer el cálculo de la media de los dos y digitarlo aquí y las desviaciones, pero el problema es que acá pues nos llevaría bastante tiempo y lo que hacemos es perdernos un poquito. Entonces lo que hacemos es importar, obviamente tenemos que importar en aplicaciones, en esta opción de bar 2, aquí digitamos la primera, vean que la C1 sería lo del grupo 1 y la C2 digitamos el del grupo 2. No importa, no van a coincidir todos porque vean que hay diferente cantidad de datos, no importa. Entonces cerramos aquí y nos vamos a diferencia. Ya con esto escogido, ya lo escogimos desde un principio, podemos darle a num. Ahora sí, le vamos a dar importar aquí. Y aquí vean que dice repite para los valores de la X1 y de la X2. Vean que dice C1 y C1. No, tiene que estar en C1 y en C2 aquí, ¿verdad? Porque si no voy a importar la misma primera columna y no voy a importar las dos columnas que tengo. Ok, entonces le doy OK y ya me lo importó. Ven, y le doy entonces calcular y vean que aquí me dice la prueba, el resultado de la prueba es menos 0,23 y más decimales. El p-valor es 0,816. Aquí está, ¿no? Vean que me pedían allá el valor de la prueba TEL y el parámetro P, que es la prueba, la probabilidad. El grado de libertad son 23.5. Estos son diferentes. Este es el grado de libertad, se calcula diferente al del anterior, a la de chi cuadrado. Esta prueba no es igual a la que habíamos visto, ¿verdad? De chi cuadrado. Esto me lo da la misma calculadora, ¿verdad? Que me da todo. Entonces lo que voy a hacer es hacer la comparación ya cuando tengo el dato, ¿verdad? Vean que aquí cuando yo le doy OK y le doy calcular, ella me hace la conclusión de una vez. Dice, no se pudo rechazar la hipótesis nula en este nivel de significancia. Entonces ahí me está diciendo que no se pudo rechazar. ¿Qué quiere decir eso? Que se acepta la hipótesis nula, que dice que no hay diferencias entre las notas de ambos grupos. ¿Ok? Entonces ahí yo saco la conclusión. La misma calculadora me está dando la conclusión. No se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, se acepta. Ok. Eso con respecto a lo que es la test-student. Es muy sencillo, chicos. La test-student es muy fácil, no la pueden perder. Aquí está. Recuerden, el nivel de significación es importante porque cuando yo hago el cálculo, ¿verdad? Tengo que cerciorarme que este es el grado que estoy utilizando, si no debo de cambiarlo. Pero por lo general, como les decía, es el mismo.